dominio propio. Y hoy es el tema, ahí lo tienen en pantalla, dominio propio, ¿lo tengo? Es la pregunta. ¿Lo tengo? Bueno, esa es la pregunta que muchos de nosotros tendríamos que hacernos. Y vamos a la palabra de Dios en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Si ustedes pueden ver, está enlazado el dominio propio con un fruto del Espíritu que es la paciencia. Van dos cosas enlazadas unas con la otra. ¿Por qué digo esto? Porque varios llamados cristianos hoy pierden su dominio propio cuando les suceden cosas inesperadas. Por ejemplo, el tiempo que estamos pasando ahora de pandemia. ¿Quién estaba o quién se hubiese imaginado que hubiésemos tenido un año y casi ahora 2 meses vamos sufriendo esa pandemia? Cosas que ocurren en la vida de uno que muchas veces no te permiten tener ese control, ¿verdad? Ese dominio propio que realmente nosotros necesitamos tener. Por ejemplo, cuando pensamos en dominio propio estamos hablando de privacidad. En Génesis 2:24 dice, recién lo hemos escuchado también por la pastora, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. ¿Qué tal la privacidad? Cuando comienza un matrimonio, ¿verdad? ¿Quién comienza? Comienzan dos personas. Hay que tener dominio propio desde el inicio. Desde el inicio de un matrimonio hay que tener dominio propio porque hay que aguantarse uno al otro. Dos personas se tienen que aguantar. Pero la privacidad, de acuerdo a la palabra de Dios, es muy, muy importante. La privacidad, cosa que en un matrimonio quiere cuando se casa. Cuando uno se casa, la primera cosa que quiere es privacidad, porque en el tiempo de noviazgo, en el tiempo de conocerse, no había esa privacidad, tanto estaban los padres de un lado, los padres del otro, perteneciendo quizás a ese nuevo hogar que se iba a formar, y esa privacidad no existía. Entonces lo que el matrimonio busca de entrada cuando quiere y se casan, ¿verdad? Buscan ¿qué? La privacidad. Si no hay privacidad, no hay dominio propio, y eso es uno de los temas que estamos tocando ahora. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. O sea que estamos diciendo que el matrimonio ama a su familia, claro que sí, pero no se casa con la familia. Lo hemos dicho ya varias veces eso, no se casa con la familia, como se acostumbra en muchos hogares a vivir revueltos, ¿verdad? Hay hogares que viven revueltos, viven de 2 o 3 o 4 familias en un mismo hogar. Ahora tenemos que entender, y también la pastora lo mencionó, los hijos también están de paso. Así que los hijos no son que Dios nos da a los hijos para que vivan eternamente en nuestros hogares, en nuestro hogar, sino también ellos están buscando ¿qué? Su privacidad, porque ellos también quieren formar su nido y tener su privacidad. Es una rueda esto, es un ciclo que todos nosotros tenemos que andar pasando. Entonces, la palabra de Dios nos dice ahí a nosotros en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que la función de padre-madre es educar a nuestros hijos, pero darles su libertad, darles su privacidad. Ellos también la necesitan. Ellos quieren formar una familia nueva con privacidad. Y después vienen los hijos de ellos, nos hacen abuelos a nosotros. Y bueno, es una cadena que nosotros tenemos. Y la falta de privacidad en una pareja lleva a muchos a perder el dominio propio. Yo no sé cómo hacen esos hogares que viven varios en un solo hogar. A veces un solo baño hay que compartir, o un solo dormitorio, 2 dormitorios. No se puede tener dominio propio si uno vive de esa manera, imposible.
el dominio propio uno lo tiene que tener basado en la palabra de Dios. Por eso Dios nos deja un manual de instrucciones, nos deja la palabra de Dios a nuestras manos. O sea que no solo la privacidad, sino el tiempo. Cuando a uno le roban el tiempo, uno se pone nervioso, ¿verdad? Porque cada miembro en su hogar tiene una función que ejercer. Cada miembro en su hogar tiene una función que ejercer. Y dice la palabra de Dios en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aunque la palabra de Dios nos habla de un cuerpo, pero cada cual en un cuerpo cumple una función, y esa función está determinada en tiempo, en tiempo. Ahora, cuando nosotros no nos privan de usar ese tiempo, no tenemos el tiempo para usarlo, entonces nos ponemos nerviosos y ahí perdemos ¿qué? El dominio propio. Lo perdemos, claro que lo perdemos. El octavo mandamiento, si usted está familiarizado con la palabra de Dios, el octavo mandamiento condena cualquier forma de robo. Claro, estamos en el octavo mandamiento, está hablando literalmente hablando. Acá estamos usando nosotros espiritualmente, tratando de entender lo que significa la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos es el robo, que no acepta Dios robar. Robo de propiedad, quizás robo de servicios y derechos, tomar dinero o propiedad tangible que no es legalmente tuya, es la forma más obvia del robo. Pero el mal uso de las redes sociales también a nosotros, el mal uso de las redes sociales nos roba el tiempo. Escuche, hoy estamos plagados de redes sociales. En un hogar tenemos que cumplir una función, tanto el esposo cumple una función, la esposa cumple una función, los hijos cumplen una función, y ahora vienen las redes sociales a meterse en el medio. Y las redes sociales ahora nos roban el tiempo, porque cada cual tiene su teléfono, cada cual tiene su tableta y están metidos en las redes sociales. Y acá dice la palabra aprovechando bien el tiempo, no como necios. Ahora, si las redes sociales también nos quitan el tiempo, ¿cómo vamos a aprovechar nosotros bien el tiempo? Ahora, las redes sociales, ¿es bueno usarlas? Claro que sí, Dios la dejó en nuestras manos, como ahora estamos transmitiendo la palabra de Dios. Pero no hay que usar las cosas en exceso, eso es lo que está diciendo la palabra. El mal uso de las redes sociales nos roba a nosotros el tiempo, como el mal uso de la televisión, también nos roba el tiempo. Y cuando nos roba el tiempo, no podemos hacer las cosas que tenemos que hacer y eso nos pone nervioso y perdemos el control, el autocontrol y entonces no tenemos dominio propio. Sé que por el sistema que hoy vivimos, muchos se han apartado de la fe en Dios y dedican su tiempo en las redes sociales. Eso se debe en que han puesto su fe en lo material y no en la palabra de Dios. Claro, es fácil escuchar un mensaje a través de las redes sociales. Me estaba comentando un pastor ayer que hablé, que él tiene la programación en las redes sociales por Zoom, y él estaba con la esposa transmitiendo por Zoom, y se conectan 20 o 30 ahí a través de Zoom, y bueno, y había un hermano que apareció desnudo, o sea, no tenía camisa, había aparecido desnudo ahí, y la esposa estaba detrás de él mirando una novela, y estaban escuchando, participando de las redes sociales, del Zoom, pero fíjese usted, él estaba en cuero arriba, no tenía camisa, no tenía nada, y la esposa detrás mirando una novela, escuchando con un oído el mensaje de la palabra de Dios y con el otro oyendo su novela. ¿Qué tal? Qué bueno, ¿verdad? Y acá dice, claro, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo voy a perder una cosa y dejar la otra? Tengo que escuchar
las dos cosas a la vez, decía la esposa de este hermano. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Entonces tenemos que entender nosotros bien que es importante que esto se debe en que muchos cristianos han puesto su fe en las cosas materiales, en las cosas fáciles, no quieren sacrificios hoy en día y no en la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que dedicar nuestro tiempo a oír la palabra de Dios. No podemos estar mirando televisión, no podemos estar haciendo otras cosas, sino tenemos que dedicar nuestro tiempo ¿a qué? A oír la palabra de Dios. Inclusive, si estamos en las redes, es pecado no dedicarle el tiempo a Dios. Tenemos que nosotros dedicarle ese tiempo que es para Dios, a Dios y no a otras cosas. Entonces muchos son aquellos que al ver que no se ha cumplido en sus vidas lo que han dicho que Dios haría, se desaniman y buscan alejarse de Dios. ¿Y qué mejor manera de alejarse de Dios? Teniéndolo en una tableta, en un teléfono, y como dice la Biblia, dejando de congregarse. Y dice, no dejando de congregarse. Bueno, ahora a través de las redes no nos estamos congregando físicamente, pero tenemos que respetar el tiempo de Dios. Todo eso pasa por esa famosa predicación a la prosperidad. Quizás nosotros nos hemos desanimado porque esa famosa predicación a la prosperidad ha llenado nuestros oídos, ha bajado al corazón y ahora estamos viviendo en ese tiempo que no tenemos prosperidad económica, no vemos dinero, no hay dinero y ahí nos desesperamos y decimos, ¿y dónde está Dios? La tercera cosa o personas que interfieren en la vida de uno es que te roben el privilegio, que te roben tu privilegio. Y cuando hablamos de privilegio, Mateo dice la palabra de Dios ahí, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Escuche, querido hermano, amigo que me estás viendo, amiga o hermana, nosotros, Dios nos escoge, nos aparta, ¿para qué? Para cumplir un propósito y es servir a Dios, servir a Dios. Y si perdemos el tiempo en otras cosas y no servimos a Dios, entonces ¿dónde está el privilegio? ¿Por qué el Señor nos escogió? ¿Por qué el Señor nos puso a nosotros un nombre diferente y nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio? Ese es un privilegio que Dios te ha dado y es un privilegio que Dios me ha dado a mí, pero no podemos malgastarlo, no podemos dedicar el tiempo que es de Dios haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no podemos perder ese privilegio que Dios nos dio. Servir implica salir de nuestra comodidad y a través de las redes sociales es fácil. Yo no necesito ni cambiarme, no necesito ni bañarme, no necesito nada, inclusive no necesito diezmar. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en la televisión, lo estoy viendo en la pantalla, lo estoy viendo en el teléfono inteligente en mi casa. Entonces no me baño, no me visto, no me cambio. Bueno, y tampoco sirvo a Dios. Y esas son las cosas que hoy nos roban. Y eso produce en nosotros falta de dominio propio, porque nos altera, nos pone nervioso, ¿verdad? El dominio propio, dice la palabra de Dios, es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Dice 2 Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Bueno, esto es una cadena de virtudes, pero enlaza la paciencia y la paciencia
es un fruto del Espíritu Santo. Cuando uno pierde la paciencia, ya no tiene dominio propio, ya se pone en la carne y ya empieza a ejecutar sus emociones, a funcionar sus emociones, sus enojos y su vieja naturaleza. Se pierde el espíritu, ya no vive en el espíritu, ahora una persona vive completamente en su carne. Pero ¿qué es exactamente añadir? Porque acá dice la palabra, vosotros también poniendo toda diligencia por esto, añadid. Y comienza a añadir a vuestra fe. Ahora, ¿qué es añadir? Ahí empezamos nosotros a agregar. Vamos a hacer una ensalada rusa, ¿verdad? Vamos a agregar una cosa y después la otra y después la otra. Y vamos creciendo. Acá dice añadir. Añadir, virtud. Bueno, ahora voy a empezar a hacer la ensalada. La ensalada que voy a hacer hoy, la ensalada rusa, se llama fe. Le voy a poner fe, pero para tener fe tengo que empezar a agregarle condimentos, algo a la ensalada, no verdura sola. Entonces ahí dice virtud. ¿Y qué es la virtud? Virtud es la integridad, la honradez, la dignidad, la moralidad y la justicia que se ha perdido en este país y se ha perdido entre nosotros. Si yo quiero tener una buena ensalada de fe, tengo que vivir una vida moral correcta, como dice la palabra de Dios, y empiezo ahora a añadirle a la fe, a la ensalada, virtud. Después dice conocimiento. Bueno, ¿qué voy a añadirle ahora? Conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Comprensión, insensatez, prudencia. O sea que le estoy agregando a la ensalada tantas cosas que son frutos del Espíritu Santo para que esa ensalada de fe realmente impacte a otros. Dice dominio propio, añadir, voy a añadir a la fe, a la ensalada, dominio propio. Templanza, la voy a hacer con cuidado, con tiempo, con dedicación, con moderación. Eso está diciendo, para que tenga sabor, para que impacte la vida de otros, para que no sea una ensalada desabrida, sino que tenga sabor. Y acá dice paciencia. Bueno, voy a añadir ahora a la ensalada de fe, ahora voy a añadir paciencia. Y la paciencia tiene un límite. Y cuando no hacemos la ensalada con paciencia, empezamos a ponernos nerviosos. Imagínense una familia con 12 hijos, que tenga que hacer la mamá comida para 12 hijos y tenga que añadir todas estas virtudes dentro de la ensalada de fe. Va a llegar un momento que se va a poner nerviosa la pobre mamá, ¿verdad? Después dice, vamos a añadir a esa ensalada de fe piedad. ¿Qué significa piedad? Caridad, misericordia. Caridad, misericordia. Estoy dándole de comer fe a otras personas que Dios quiere que abran su corazón a Jesucristo. Esa ensalada de fe tiene que impactar la vida de otros que no conocen al Señor, especialmente en tu casa. Si tú haces una ensalada de fe desabrida, nadie va a creer en Jesucristo. Por eso cuando tú preparas esa ensalada, tiene que ser con todos estos condimentos dentro de ella. El apóstol Pedro escribe que el dominio propio, o sea, la templanza, debe ser evidente en la vida de alguien que pone toda diligencia para agregar virtud a su fe y crecer en amor. Cuando el apóstol Pablo describe cuál es el fruto del Espíritu, él menciona que el dominio propio es parte de ese fruto. Cada cosa que hacemos en nuestra vida debe estar controlada por el Espíritu Santo de Dios. Cada cosa que ejercemos, el dominio propio debe tomar una función especial, importante en el trabajo, en la profesión que tú tienes, en lo que Dios te ha puesto para servir a otros. Tiene que existir el dominio propio. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Ahí está el dominio propio. Templanza,
contra tales cosas no hay ley. Y también el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos hizo cobardes, no nos dio espíritu, dice acá, de cobardía, sino nosotros tenemos el poder de controlar nuestras emociones, tenemos el poder de dar amor y tenemos el poder de controlar nuestro dominio propio. O sea que Dios nos dio ese poder está en nosotros. Esa templanza equivale a moderación, a moderación. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte en el día del Señor, hoy, que es el día del Señor, ¿está el dominio propio solamente suprimiendo los vicios y la tendencia en nuestra naturaleza que sabemos que son pecado? ¿El dominio propio controla eso o no? ¿O tú tienes una vida de libertinaje? Tú haces lo que quieres, nadie te controla, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen eso. Es obvio que el dominio propio del que se habla aquí no es algo que una persona pueda ni deba lograr por sí misma. No podemos nosotros tener dominio propio por nosotros mismos. Alguien nos tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque tampoco es algo en el nivel de abstenerse a cosas exteriores. No es cuestión de no comer chocolate porque me hace mal al hígado y entonces dejo de comer chocolate. Acá hay algo más. El dominio propio que el apóstol Pedro describe nos lleva al temor de Dios, a una vida ante el rostro de Dios, el temor de Dios. Y es un consejo sabio. En el antiguo pacto ya se nos había dado ese consejo a través de los labios de Salomón. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Qué consejo que nos da Salomón cuando hablamos del dominio propio. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu mente, en lo que piensas. Reconócelo a Dios en todos tus caminos, quiere decir en todas tus decisiones. ¿Por qué? Porque Él va a enderezar tu vida. No seas sabio en tu propia opinión. En la multitud de consejeros está la sabiduría. No te creas que tú lo sabes todo. Tenemos que nosotros aprender y hay otros que saben más que uno. Así que abre tus oídos, abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo te ministre. Teme a Jehová, dice la palabra, y apártate del mal. O sea que Salomón remarca la clave para entender el dominio propio. No seas sabio en tu propia opinión. La pregunta que quiero hacerte en este día: ¿tienes tú el deseo de controlar las opiniones de otro? Bueno, ¿verdad que hay veces nosotros no aceptamos opiniones de otros y queremos controlar la vida de otros? Claro que sí, eso nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Quieres ser el número uno en las decisiones? ¿Acaso hoy le podemos dar fidelidad y fidedignidad a las decisiones que están tomando en el gobierno? Hablando de la vacuna, ¿serán decisiones fidedignas eso? No sé, ¿verdad? Pero algunos tenemos opiniones diversas, cada cual pensamos diferente. ¿Quién tiene la razón? El único que tiene la razón se llama Jesucristo, a través de la palabra. Teme a Jehová y apártate del mal. El dominio propio es pensar antes de hablar y actuar. Tú tienes que darle tiempo a tu cerebelo. Piensa, entra la información al cerebro, baja al cerebelo. Dale 5 segundos antes de hablar. No sueltes la lengua, porque hay algunos que tienen lengua venenosa.
Dice Santiago, ¿verdad? Que las lenguas hay lenguas que matan. Entonces dale tiempo a tu cerebelo, que entre la información a tu cerebro, que baje al cerebelo que está en la parte de atrás de la cabeza, espera 5 segundos antes de hablar y actuar. Eso es importante. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, primero para oír, tardo para hablar. A veces tenemos la respuesta en nuestros labios antes de que la persona termine de hablar. Tardo para airarse. Acá dice tardo para airarse. Nunca hay que airarse. Tardo significa, mucho tiempo va a pasar antes de que nos airemos. O sea, pensar antes de hablar y actuar y considerar los resultados que vamos a tener. Porque una vez que hablamos la podemos regar y no hay resultados en nuestra vida. Jesús abrió un camino completamente, dice la palabra de Dios, libre del pecado. Y ya no confesemos o no confiemos, mejor dicho, en nuestras propias intuiciones o ideas. Cuidado, no somos justos, no somos perfectos, somos justificados por la fe. Así que no nos creamos que tenemos toda la razón. A veces nos equivocamos. Jesús escuchaba al Padre. Él decía, mi Padre y yo somos una sola cosa, una sola carne. Pero él se dejaba guiar por el Padre. Las decisiones que tomaba Jesús eran basadas en las decisiones que tomaba el Padre. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Bueno, esto se habla espiritualmente, ¿verdad? Está hablando de Jesús con el Padre, la relación de Padre e Hijo, el Padre Celestial con Jesucristo. Pero también lo podemos nosotros transportar al día de hoy, al terreno de hoy. Acá dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Bueno, hoy los hijos, ¿qué? Hay hijos que quieren tener el oficio del Padre, hay hijos que quieren escuchar al Padre, hay hijos que quieren someterse a los padres, muy difícil. Pero esto es bíblico. Esto es bíblico. Acá lo dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cuidado con esos hijos rebeldes, cuidado con esos hijos que no quieren escuchar a sus padres. Hay que tener mucho cuidado, porque acá la palabra de Dios advierte que Jesús y el Padre uno eran en todo, dice la palabra, en todo. O sea que Jesús mismo tenía un oído de discípulo que fue despertado mañana tras mañana por Dios mismo. Jesús era discípulo. Ay, pastor, yo soy un discípulo de Jesucristo. Discípulo significa un seguidor. Jesús seguía al Padre, Jesús obedecía al Padre, Jesús hacía lo que el Padre le decía. El temor divino es el que decide nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por eso Salomón decía, temer a Jehová, temer a Jehová, temer a Jehová. Si yo tengo temor de Dios, voy entonces a actuar basado en el temor a Dios. Este tipo de dominio propio le cierra la puerta a lo que proviene de la carne y a lo que proviene del alma, porque el alma es el asiento de nuestras emociones y muchas veces nosotros queremos expresarnos lo que sentimos, soltamos lo que sentimos, pero eso no significa que sea palabra de Dios o respaldado por la palabra de Dios. John Smith, un gran escritor, escribió esto: si uno quiere dejar dirigir a Cristo como cabeza, entonces uno no sabe nada. Ay, qué bárbaro, ¿verdad? Qué palabras. Si uno quiere dejar dirigir a Cristo como cabeza, entonces uno no sabe nada, no entiende nada,
no sabe juzgar, nada antes que Él, al cual ha sido dado todo juicio, se da a conocer. En otras palabras, dígale al que está al lado suyo, yo no sé nada, no sé nada, solo Jesús. Cuidado, importante esta frase, no está en la Biblia, pero la voy a repetir. Si uno quiere dejar dirigir a Cristo como tu cabeza, entonces uno tiene que decir, yo no sé nada, no entiendo nada, no sé juzgar, solamente Jesús lo puede hacer. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿pensamos antes de actuar? ¡Wow! ¿Por qué? Porque el dominio propio se basa en el estilo de vida actual, no en el pasado. Por eso dice la palabra de Dios que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. A veces nosotros pensamos, uy, pero mi esposo, mi esposa, 10 años atrás, qué nerviosos se gritaban y se gritaban. No estamos hablando de pasado. Estamos hablando después que uno aceptó a Cristo, cuando uno es nueva criatura. Gálatas, dice la palabra de Dios, Pablo, en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, esto es pasado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cosas del pasado. Dígale al que está al lado tuyo, esto es tu vida pasada. Pero acá lo dice, en las cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas del pasado no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando de una vida pasada. Los que practican tales cosas, wow, los que practican tales cosas habla del presente estilo de vida. Ahora sí, si tú sigues practicando lo mismo del pasado, entonces ¿qué pasó en tu vida? No hay cambio, no hay nuevo nacimiento y menos va a haber dominio propio. Los que practican tales cosas habla del presente estilo de vida, no del pasado. Ahora, me consideraría, la pregunta que quiero hacerte, ¿me consideraría un seguidor de Cristo basado en mi conducta? Bueno, analízala. Mira tu conducta, mírate al espejo, pregúntale a alguien que está al lado tuyo. Me consideraría un seguidor de Cristo basado en mi conducta presente, no en la del pasado. Me consideraría un seguidor de Cristo basado en los lugares que yo visito, o estoy visitando los mismos lugares de antes que vivía en la carne. Me considero un seguidor de Cristo basado en cómo uso mi dinero, o lo despilfarro, o lo gasto, o lo mal uso, ¿verdad? Bueno, ¿aplicamos el fruto del Espíritu en momentos decisivos o no lo aplicamos el fruto del Espíritu? Y al revisar nuestra vida presente, y esto es muy importante, diríamos que estamos caminando en el Espíritu o en la carne. Es fácil, no es que alguien te lo tiene que hacer notar, tú mismo te tienes que dar cuenta. ¿Estás caminando en el Espíritu o estás viviendo en la carne, en tu vieja naturaleza? El fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, y ahí viene el dominio propio, que es la templanza. Y alguien dijo, sin disciplina es imposible alcanzar el éxito, pero sin dominio propio es imposible tener disciplina. Claro, ¿cómo una persona va a ser disciplinada si no tiene dominio propio? Imposible, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el dominio propio significa que haremos lo correcto, nos guste o no. Me guste o no, tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Tengo que hacer lo correcto. Por eso el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si entendemos que Dios nos ha dado todas las cosas, como dice Pedro, que necesitamos para la vida y para la piedad, o sea, las cosas de Dios,
mediante el conocimiento de Él, reconoceremos que el dominio propio está dentro de nuestras posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que practicar la templanza, siempre que nos veamos tentados, la templanza y el dominio propio tiene que prevalecer. Siempre es mejor preguntarnos, ¿cómo afectará mi conducta en otros que me ven? Cuando otros me ven enojados, cuando otros me ven gritando, ¿cómo afectará esa ensalada de fe que hablamos al principio? ¿Cómo afectará a la vida de otros cuando yo estoy dando un mal ejemplo? Una mala actitud o una mala respuesta mía puede afectar la salvación de otras personas. Y otros pueden ver en mí la diferencia de que soy un hijo de Dios o que soy un hijo, como dicen muchos, ¿verdad? Un hijo del diablo. Bueno, claro que hay muchos todavía hijos del diablo. La visión bíblica del dominio propio va mucho más allá de la fuerza de voluntad. Va más allá de lo que podamos hacer por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque el dominio propio es algo sobrenatural. Acuérdate que el apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que está en mí, eso hago. O sea que el dominio propio es algo sobrenatural. No lo tenemos, ninguno tenemos dominio propio. Viene de Dios. Efesios 5:18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Necesitamos que ese Espíritu Santo le haga frente a las pasiones, a los impulsos, a los deseos de nuestra carne. Y es por eso que leemos sobre este contraste. Dice, no os embriaguéis con vino. Vamos a parar. No hace falta embriagarnos con vino, ¿verdad? Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y por qué? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo no hay disolución, no hay problemas, no hay pleitos, hay templanza. Y las decisiones se toman basadas en la palabra de Dios. Ahora pudiéramos decir en algún lugar, no te emborraches con vino. Bueno, no se emborrachen con vino, dice la palabra. No te des una atracción de comida o no vayas a gastar en exceso. Claro que podríamos decir. Ahora, no hagas nada que implique, escucha porque esto es importante, no hagas nada que implique entregarte a esos excesos, a los deseos y a las pasiones y a los impulsos de tu carne. Para eso uno necesita tener un autocontrol. Uno mismo necesita autocontrolarse. No puedes estar bajo el control del espíritu y al mismo tiempo ser esclavo de tu carne. No podemos servir a dos señores, dice la palabra de Dios. ¿Quieres vivir en tu vieja naturaleza o quieres vivir en tu nueva naturaleza? Y hoy es el día que tienes que tomar esa decisión y decir, yo anhelo vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Como dice Pablo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, caminemos, andemos, vivamos, dice acá, también por el Espíritu. Ahora, ¿tienes el poder a través del Espíritu de Dios para decir no? Bueno, no tienes que ser esclava o esclavo del gasto excesivo o de la comida o de las relaciones sexuales o de aquellos pasatiempos que requieren más tiempo de lo que debes permitirte. Por lo que en el versículo 25, ¿qué dice acá? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, yo quiero hacerte algunas preguntas para terminar. ¿Tienes algún hábito recurrente en tu vida? ¿Todavía estás practicando algo basado en la carne? ¿Estás esclavizado o esclavizada, adicto a algo que no es santo o saludable? ¿Tienes control sobre tu lengua o no tienes control sobre tu lengua? ¿Sobre tus palabras? ¿Sobre tu estado de ánimo y sobre tus emociones? ¿Tienes control sobre tu cuerpo? Lo que uno come, lo que tomas y cómo
y cómo quizás tratas a tu cuerpo, tienes control sobre tu tiempo, wow, tus entretenimientos, tus pasatiempos, tus hábitos, bueno, tienes dominio propio sobre todo tus gastos. ¿Y qué tal en lo relativo a la intimidad? ¿Hay dominio propio en eso? ¿Qué tal hablando de la computadora o del internet o de las redes sociales? ¿Hay dominio propio en eso? ¿Estás bajo esclavitud, bajo el control de esas cosas o bajo el control del Espíritu Santo? Termino con esto, con una ilustración. ¿Tú sabes lo que significa el WD-40, WD-40? ¿Sabes de dónde proviene ese nombre? Recién lo aprendí, lo busqué, ¿verdad? Y lo aprendí. Pero bueno, WD son las iniciales que dice desplazamiento de agua. En inglés, water displacement. Es en inglés, desplazamiento de agua, WD. O sea que el WD-40 quita el agua y entra como un aceite, ¿verdad? Y eso le hace bien a todas esas cosas. El número 40 representa el número de intentos que el químico llevó a cabo antes de obtener la fórmula. 40 veces, wow. Así que él intentó 39 veces y no fue hasta el intento número 40 que tuvo el éxito. Así que el mensaje del WD-40 que tienes en casa es: no te rindas, no tires la toalla al enfrentar obstáculos. Ese es el WD-40 en tu vida. Y es la perseverancia, la constancia, es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Permanecer significa permanecer debajo o permanecer debajo de algo. O sea, se refiere a perseverar, a soportar cuando te encuentras bajo circunstancias difíciles en tu vida. Y recuerda, cierro con esto, la vida cristiana es una vida de aprendizaje. En esa ensalada que hemos hablado de fe, recuerda lo que dice Pedro: también poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo con la ensalada que Dios nos preparó en el día de hoy, en este día que el Señor nos hizo, verdad? Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y para alegrarnos en su presencia. Voy a orar para terminar y realmente para que si tú hoy quieres tener esa ensalada de fe y empezar a vivir una vida bajo el control del dominio propio, tú lo puedas hacer. Nunca es tarde. Recuerda, no está basado en tu vida pasada, está basado en tu nueva naturaleza. A veces nosotros le tiramos palazos a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos, a los que son cristianos hoy en día por la vida pasada. Las cosas viejas pasadas, las cosas viejas pasadas no significan que hoy una persona no ha cambiado. Tenemos que vivir en Cristo, son las cosas nuevas. Las cosas viejas han pasado, han quedado atrás. Entonces tenemos una nueva criatura. Vivimos en un estilo de vida diferente, basado en la palabra de Dios. Se llama Jesucristo. Jesús es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Y ahí donde tú estás, reconócelo hoy como tu Salvador, como tu Señor. Y deja que Él controle tu vida, tus emociones, tus ímpetus, tus deseos, tus pensamientos, tus mentes, tus acciones. Deja que el Espíritu Santo hoy tome control. Dile al Señor Jesús: he vivido una vida pasada en la carne, he vivido en la vieja naturaleza, pero quiero cambiar y no puedo solo. Necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Por eso ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile al Señor Jesús: perdóname, quiero vivir bajo la guía tuya. Ya no quiero hacer las cosas con nervios, quizás apresurado o apresurada, sino quiero tomar las decisiones basadas en tu palabra. Quiero hacer lo mismo que Jesús hizo con Dios.
sujetarse al Padre, sujetarse al Padre. Las decisiones del Hijo venían del Padre, el Padre tenía la autoridad y Jesús solamente las ejecutaba. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, a los que están ahora escuchando la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y los que están abriendo el corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu